Bueno, hoy vamos como corriendo. Antiguamente no llovía de arriba para abajo, sino que un vapor mojaba la tierra. Y entonces el Señor nos hablaba que venía castigo para el mundo, pero hubo un hombre, un solo varón, que tuvo un corazón agradable a Dios, y por ese hombre se salvó una familia, y por esa familia se salvó la tierra. Ese varón se llamaba Noé. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 6. Génesis, vamos al propio origen, donde comenzó literalmente todo. Génesis 6:6. Este varón Noé fue un gran varón, porque pues fue digamos, al salvador de ese momento. Gracias a Dios se salvó la humanidad y hubo esa bendición. Génesis 6:6, Noé y el arca. Bueno, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y el reptil y todas las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia Noé? Porque fue un hombre obediente, primero que todo. Y segundo, porque Noé desafió a la humanidad en ese momento. Primero que todo, pues como no llovía, y tal vez el mar estaba lejos, los ríos estaban lejos, y él decía: se va a inundar esto, se va a inundar. Y la gente no le creía. Entonces empezó a hacer el arca, y duró mucho tiempo haciendo el arca, y la gente lo veía, pero él no le hacía caso a las burlas o a las preguntas que se hacía, a la duda de la gente, sino que Noé siguió adelante con su proyecto. Bien, en Génesis capítulo 7, versos 6 y 7 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Jovencito, ¿no? 600 años. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Amén. Amén. Capítulo 7, 6, 7. Entonces, Noé era de 600 años cuando vino el diluvio de las aguas sobre la tierra. Hermanita Magda, busca ahí donde dice que un vapor subía de la tierra y mojaba la tierra. Por favor. Entonces, para que miremos bíblicamente dónde es que bueno, 6, 7. Amén. Y bueno, verso 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Entonces vamos a mirar dónde decía que un vapor era el que mojaba la tierra. Génesis 2, del 6 al 8. Sí. Dice, y toda planta del campo, leo desde el 5 acá. Verso 5. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. O sea, el hombre no cultivaba, el hombre cogía los frutos de los árboles, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. No llovía como nosotros vemos hoy en día, sino que la tierra sudaba, y ese sudor mojaba las plantas, y de ahí crecían. La maravilla de Dios. Pero por el castigo Dios hizo llover, cosa que no se veía. Y entonces fue donde triunfó Noé, porque él les dijo: va a llover, y entonces la gente decía: pues que se va a inundar esto. Eso es difícil, el mar queda lejos, y ellos no habían visto la lluvia. Pero cuando vino la lluvia y empezó a inundar todo, ellos intentaron buscar la entrada al arca, que tanto duró Noé 100 años buscando construyendo el arca, y diciéndole: va a llover, prepárense, alístense, pero nadie le hizo caso. Entonces él obedeció a Dios, metió a los animales, metió a su familia, se salvaron 8. Esto fue una revelación que Dios le dio a Pedro, y
el Señor mandó las lluvias, empezaron, dice que la palabra, ustedes van a leer esos capítulos, dice que un ángel del cielo cerró el arca. Cuando Cristo cierra las puertas, nadie entra. Y cuando Cristo abre las puertas, nadie las cierra. Eso debemos entenderlo porque el Señor nos trajo en esa bendición, ese poder que nos ha dado. Ahora, en la enseñanza de hoy se llama las clases de bautismo. Aquí hubo un bautismo familiar. Un bautismo familiar porque salvaron solamente 8 personas. Se salvó Noé y la esposa y las hijas de Noé y los esposos. Esa revelación se la dio Dios a Pedro y lo vemos en el Nuevo Testamento, primera de Pedro capítulo 3. Gracias al Señor que siempre hay hijos de Dios. Pedro, igual que Noé, era un obediente, conocía a Jesucristo y gracias a Dios que le dio esta revelación. Es un bautismo familiar. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Entonces se cuentan las maravillas que hay en la Biblia que nos cuentan que nosotros no sabíamos. Nosotros damos cosas por hecho, pero Dios tiene mucha información. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 al 21. Amén. Capítulo 3, verso 18 al 21. Dice: así mismo. Porque Cristo también padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba con la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Entonces, ¿qué nos recuerda esto? Que simbólicamente ellos estaban sumergidos en agua, porque llovió 40 días, estaba lloviendo, ¿cierto? Ellos estaban en el arca. El arca no fue la que salvó a Noé y a su familia, fue el agua. Había agua arriba, agua a los lados y agua por debajo. Por eso el bautismo tiene que ser por inmersión. Cuando una persona va al bautismo tiene que estar sepultada en agua. Tiene que haber agua desde la coronilla hasta la punta de los dedos. Todo sepultado porque representa una muerte y un nacimiento. Pero en esta revelación que Dios le da a Pedro, dice, porque en la época de Cristo, cuando padeció una vez por pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, ahora Jesucristo representa en esta vida, en estas épocas, que es por la vivificación del Señor Jesucristo, porque Él murió en la carne, pero vivificó en el Espíritu. Y todos los que creemos que Jesucristo fue vivificado por el Padre, nosotros tenemos acceso a esa vivificación después de que este cuerpo regrese a la tierra. Entonces nosotros debemos saber que Cristo representa hoy en día esa agua de vida, esa bendición que tiene. ¿Para qué? Para nosotros para llevarnos a Dios. O sea que Jesucristo tenía que morir así, en esa forma, para que nosotros fuéramos a Dios. No había otra. Por eso no hay otro Dios, por eso no hay otro Cristo. Hay personas que han padecido en esta tierra cosas muy difíciles y dolores muy tremendos. Pero Jesucristo padeció con un propósito: lavarnos a nosotros, salvarnos del castigo para ver a Dios, para llevarnos a Dios. Pero Él fue vivificado en el Espíritu. Todo aquel que cree que Jesucristo resucitó con el Espíritu vivificante, esta persona recibe el Espíritu vivificante en esta tierra para poder tener acceso a Dios. Entonces, el primer bautismo fue un bautismo familiar, el cual también fue y predicó a los espíritus de casa. Jesucristo ya en espíritu fue a donde estaban esas personas que murieron en el diluvio. Los espíritus quedaron encarcelados y el Señor fue y les predicó. ¿Quiénes eran los espíritus? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que habían personas salvas y desobedecieron y no le creyeron a Noé. Yo veo que es la primera vez en la Biblia que a unas personas que ya estaban muertas y condenadas porque estaban presas, va Cristo hasta allá a darles una segunda oportunidad.
Pero nosotros, los que estamos aquí, que creemos en Cristo y que vamos a tomar el bautismo por inmersión, no hay otra, hermanos. El que peque, paga. El que peque, pierde. No hay otro bautismo. En esta iglesia no. En esta iglesia solo hay un bautismo. Hay iglesias que hacen el bautismo, pero no mandados por el Señor. Nosotros estamos encomendados por esta tarea. Por lo tanto, en esta iglesia solamente hay un bautismo. Si usted después del bautismo peca, usted dañó todo. Queda una horrible expectación de juicio ante Dios. Porque Dios nos llamó a ser santos y nos llama en esa oportunidad del bautismo a cambiar nuestra vana manera de vivir, dejar de ser unas personas malas, dejar de ser el viejo antiguo hombre, porque hay una división entre Dios y los hombres. Esa división se hizo por la desobediencia de los hombres, por la soberbia de los hombres. Y entonces los hombres altaneros, irónicos, asesinos, abusivos, lujuriosos, borrachos, ladrones, nos cambia el Señor y se rompe esa pared y nos hace santos como Él es. Pero el cristiano que se bautiza y vuelve otra vez a la carne, a sus pecados, y cada uno sabe cuáles son sus pecados, vuelve a ello, queda una expectación de juicio. Por lo tanto, el bautismo es una cuestión delicada. Miren que a estos ángeles les dieron una oportunidad, pero a nosotros no. Esos espíritus que murieron en el Noé, Jesucristo resucitó y fue allá y les habló. Tal vez hubieran sido inteligentes y hayan aprendido del diluvio y decir, bueno, ya ahora sí, si nos dicen la vamos a creer. Pero si no le creyeron a un vivo que fue Noé, pues quién sabe si le iban a creer un espíritu que fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo con todo su resplandor pues se presentó allá. Algunos vivieron. Dice la palabra que muchos espíritus de Dios se vieron en Jerusalén. Eso también está escrito en la Biblia. Bueno, continuamos. En los días de Noé, mientras preparaba el arca. O sea, les decía Noé, ojo, que se van a morir, ojo, que viene un castigo. Y yo creo que se burlaban, yo creo que ya ese está loco. Y bueno, en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. ¿Esto qué nos enseña? Dios no es un Dios de multitudes. A Dios no le importan las multitudes, Dios le importa los corazones. Y en esa época habían, digamos, 350,000 hombres. Pero Él se interesó en un corazón, ¿en el de quién? En el de Noé, gloria al Señor, en el de Noé. O sea, porque él halló gracia ante Dios. O sea, que no era perfecto, pero Dios vio amor en Noé. Y Noé venció la burla de los que están afuera. Nosotros hoy en día, hermanos, se burlan de nosotros porque es cristiano, que porque lee la Biblia, que porque ayuna, que porque asiste a un culto, y se burlan. Pero cuando venga el castigo, entonces el Señor nos va a recoger y nosotros vamos a estar en la salvación. Nosotros van a llorar, nuestros familiares van a querer cogernos en espíritu, cogernos de un pie de algo, pero nosotros no somos la salvación. La salvación es Cristo, y el que quiera seguir a Cristo. Nosotros no podemos salvar a nadie porque no lo hace el Señor. Lo que tenemos que hacer es orar por esas criaturas. Y el que ya murió, esperar la misericordia de Dios. En el cual, bueno, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora, en estos días, nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea que no nos limpia materialmente, sino que el ser que va a bautizarse tiene que empezar con una conciencia, decir, no peco, a Dios no le gusta el pecado, no, yo no puedo seguir en esto, yo no puedo llenarme de ira, yo no puedo maldecir, yo no puedo señalar, yo no puedo juzgar a nadie. Amo como Dios ama, porque nuestro puerto, hermanos, es el amor, más que bautizarnos, más que recibir dones, es amor. Cuando nosotros tenemos amor, hermanos, estamos en el mismo nivel de Cristo, de Dios y de Cristo. Sigamos. ¿Quién? En la resurrección de Jesucristo. Una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades del cielo. Y también las autoridades de la tierra. Todo bajo el nombre del Señor Jesucristo está sujeto. Es decir, en el cielo, en la tierra y en el abandono, allá en las cárceles donde están los espíritus. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el Rey de reyes y Señor de señores. Él manda. Cuando una persona menciona el nombre de Cristo con fe, todos los demonios se arrodillan. El alma de nosotros también se arrodilla ante la presencia del Señor, solo con mencionarlo. Aunque nuestro cuerpo no lo quiere hacer, nuestro cuerpo no quiere orar, leer, arrodillarse, pero nuestra alma está hambrienta, sedienta, anhelando. El cuerpo anhela que el alma también alabe a Dios. Y entonces ahí es donde los cristianos empezamos a tener vida espiritual. Entonces el primer bautismo que hubo fue un bautismo familiar.
¿Cuántas personas salvaron? 8. 8. O sea que nosotros somos descendientes de las familiares de Noé, de esos 8. Y a Dios no le importó ninguno otro, los mató. Solo se fijó en 8. Y por eso es 8-1. ¿Y qué fue lo que hizo? Hallar gracia ante Dios. ¿Cuál fue la gracia? Obediencia. Obediencia quiero yo y no sacrificios. Ay, hermanos, que yo ayuno muchísimo y todas esas cosas, pero ando peleando con el prójimo. Hermanos, el sacrificio está bonito y bueno, y Dios lo mandó. Pero si yo ando peleando, eso no me sirve. Que yo leo la Biblia, pero no la aplico, eso no me sirve. Que yo voy a la iglesia todos los días, eso no me sirve. ¿Qué es lo que me sirve? Tener amor, tener ese Cristo siempre brillando en nosotros. Es el reflejo de Cristo. Y ese bautismo nos representa que no nos va a limpiar. Nosotros seguimos con las mismas manchas, las mismas pecas, las mismas canas, la misma estatura física, pero espiritualmente comenzamos una nueva vida, una aspiración de conciencia. Es decir, yo soy santo porque Dios es santo. Y Él nos exige eso, nos dice, sed santo porque vuestro Dios es santo. Bueno, vamos ahora a otro bautismo, segunda clase de bautismo, un bautismo congregacional. O sea que ya entró, no fueron solo 8 personas, sino fueron más de 122,000. Más tal vez por decir, en la Biblia dice que eran millones. O sea, pero fueron todos los que salieron de Egipto. Esto está en Éxodo 14. Volvemos otra vez, Génesis, Éxodo y el Nuevo Testamento. Eso es de aquí y de allá. Un paseo bíblico se llama ese Éxodo 14. En Éxodo 14, entonces ya los hombres estaban avanzados. Esto ya era la generación de Noé. Ya eran otras criaturas. Me imagino que Noé y los familiares de Noé contaron a sus hijos y los hijos a los nietos y los nietos así hasta que esto se supo hoy en día. En Éxodo 14, verso 19 al 22. Éxodo 14, 19 al 22. Allí la palabra bendita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. O sea, en pos, o sea, detrás, ¿no? Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces adelante y la columna a las espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y en las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Hasta ahí. Entonces, ¿cómo es la circunstancia? Moisés ya es otro salvador. El primero fue Noé, el segundo fue Moisés, que dirigía al pueblo. Entonces, este Dios es poderoso. Llueve donde no hay lluvia y quita el agua donde hay agua. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere. Esta es una operación del Padre. ¿En qué consistía esa operación? Que separó las aguas. Primero que hizo fue separar los israelitas, que era su pueblo escogido, que él amaba, de los egipcios, que era el pueblo que y dice que en el día había una nube que los protegía del sol, o sea, les hacía sombra, y de noche esa nube se convertía en luz. O sea que ellos siempre estaban guardados. Si era de noche, Dios le alumbraba, y si era de día, los cubría con su sombra. Y qué privilegio tan grande que adelante iba Jehová y atrás iba el Espíritu Santo. Pues era un pueblo guardado por adelante, por atrás, por la izquierda, por la derecha, arriba, abajo. Era un pueblo que estaba bendecido. Y dice que mientras para unos eran las tinieblas más grandes, para el pueblo de Israel estaban en luz y en bendición.
Y esa es la barrera que a nosotros los cristianos nos separa de los hermanos que todavía no han venido a conocer de Dios. Hermanos, es muy grande lo que dijo una hermana aquí, yo no me acuerdo cuál fue, pero dijo una cosa: la vida de nosotros es muy diferente de la vida de los demás. Nosotros andamos en luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, de lascivia, de pecados. Andamos en luz y andamos tranquilos. O sea, ustedes no se imaginan la oscuridad tan grande que hay en esta era, sobre todo. Esta era no es una era de luz, no es una era de espiritualidad, es una era donde el Espíritu está dando los últimos suspiros. Espero que mis hijos y los hijos de mis hijos conozcan de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo: y hallará fe cuando venga el Hijo de Dios en esta tierra. La fe se está acabando, hermanos. Ya nadie quiere saber de Dios. Ya poquitas las iglesias donde se habla de Dios, donde se lee Biblia y se manda a ayunar y velar. Esas iglesias escasitas. En las iglesias donde hay fiesta, donde hay luces y sonido, esas iglesias llenas, engañadas, embriagadas por el placer que da la luminosidad o la música, o porque todos brincan. Y pues, porque usted brinca, uno siente como alegría, uno se siente feliz. Pero eso es satisfacer los sentidos, pero estar dormidos en lo espiritual. Dios quiere gente que esté despierta espiritualmente, que tenga dones. Usted vino a bautizarse aquí para tener dones. Usted no vino a bautizar para pertenecer a una iglesia, ni para decir que soy cristiano. Usted vino a bautizarse para que Cristo habite en usted, y para que usted resucite el día que esta carne vuelva a la tierra. Entonces estamos en un bautismo congregacional. Para el mundo tinieblas, para el pueblo de Israel luz. Vienen tiempos difíciles, para nosotros tranquilidad, para el mundo dificultad, angustia, desesperación y todas esas cosas. Eso es terrible porque a uno lo toca, a uno la desesperación de los demás siempre lo alcanza uno a recibir. Pero en este bautismo dice que todas las personas fueron, dice que él sopló toda la noche y hubo aguas a la derecha, a la izquierda, arriba que había agua. Y abajo, pues eso no quedó tan seco, no, pues había agua arriba, abajo, los ellos fueron sepultados en agua. Simbólicamente ellos también pasaron allí. Bueno, dice, y era una nube de tinieblas para ellos, los del pueblo de Egipto, y alumbraba al pueblo de Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Hermanos, nosotros tenemos que formar una barrera al pecado, no al mundo, porque usted no puede dejar de hablarle a su hermano, a su mamá, a sus familiares, no, porque eso no funciona así. Lo que hay que romper es la barrera. Si su papá le dice: venga, fumamos marihuana, o venga, nos drogamos, o venga, nos emborrachamos, hermano, no haga eso. Dígale: no, usted es mi papá, pero no, tenemos que hacer una barrera. Porque nosotros tenemos que ponerle barreras al pecado, al vicio, a la pereza, al mal. Verso 21. Y extendió Moisés la mano sobre el mar, y viendo Jehová que el mar, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento, y toda aquella noche el mar se secó y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda. Y siguiendo los hijos de los egipcios, entraron ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y la gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. O sea que los cegó, los dejó todos como enredados, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Otras quedaron como locos. Y los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Dios abre puertas que nadie cierra, y cierra puertas que nadie abre. Le abre puertas al que lo busca, a su pueblo, al que ama. Y ustedes y yo somos pueblo de Dios. Él nos ama, nos va a abrir todas las puertas que querramos. Y nos va a cerrar las puertas del pecado, porque Jehová va delante de nosotros y el Espíritu Santo va detrás. Adelante Cristo, el Espíritu Santo detrás, y a los lados los ángeles. ¿Quién nos puede tocar? Nadie. Pero nosotros podemos decirle: apártese Jesucristo, que me voy a ir a poner a pecar. Jesucristo dice: allá ya no voy. Pero yo lo espero después, cuando esté llorando, cuando esté triste, yo aquí lo espero para abrazarlo, para
Entonces no busquemos que Jesucristo nos busque para que nos esté sanando de nuestro dolor. Verso 27. Entonces Moisés tendió su mano del mar y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraron con el mar y Jehová derribó a los egipcios del medio del mar. Mató un poco de gente por salvar a su pueblo. Dios por salvarnos a nosotros. Dios cambia por un cristiano, puede cambiar una ciudad, puede cambiar la ciudad de Bogotá, toda por un cristiano que obedezca. Pero también un cristiano que esté en Bogotá debe ser luz para que no perezcan todos. Los que crean, los que quieran, los que Dios tenga destinado, llegarán y los salvará el Señor. Esta revelación se la dio, la primera revelación del bautismo familiar, ¿a quién se la revelaron? La primera del bautismo, no, ¿a quién? A Pedro. Aquí en esta del Éxodo, ¿a quién se la revelaron? Vamos a mirar. Primera de Corintios 10 del 1 al 4. Se la revelaron a Pablo. ¿Se dan cuenta que uno meterse en las cosas de Dios, Dios le revela cosas preciosas? Le muestra cosas hermosas. Primera de Corintios. Entonces, hermanos, a Pedro le reveló el bautismo congregacional. Y a Pablo le revela el bautismo familiar. Y a Pablo le revela el bautismo congregacional. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Listos? Primera de Corintios, capítulo 10, versos del 1 al 4. Entonces miremos cómo esta revelación le dio, y eso fue un bautismo congregacional. Toda la iglesia, hombres, niños, ancianos, jóvenes, todos pasaron por allí. No habían enfermos porque Dios les quitó la enfermedad. Había mujeres embarazadas. 1 Corintios 10, del 1 al 4, amén. Esta revelación es para el apóstol Pablo de Tarso. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Verso 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bautizados en Moisés. O sea, nos habla de otro bautismo, el de Moisés, el bautismo. Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso 4. Y todos bebieron la bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Gloria al Señor. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, de lo cual quedaron postrados en el desierto. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Dios salvó a su pueblo, dio libertad, le dio bendición, y por desobedientes los mató. Dice, no se agradó Dios. ¿De quién no se agrada Dios? Del que le falta fe, del que no obedece, del que no ama. Dios no se agrada de ese cristiano. Dios se agrada del que lo honra. Honrar a Dios es obedecerlo. Entonces dice aquí que no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron en la que sea que hubo un bautismo congregacional. Allá lo leímos en Éxodo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Hoy en día nos bautizamos en Moisés. No, ¿en quién nos bautizamos? En Cristo Jesús. Porque Moisés fue el salvador de esa época. Moisés hizo milagros, pero a través del Padre. Jesucristo vino aquí a mostrarnos el poder del Padre en Él. Ese es el poder que debemos tener nosotros. Poder para echar fuera demonios. Poder para echar fuera nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras angustias. Dios nos dio a nosotros ese reflejo que es la presencia del Espíritu Santo para vencer el pecado, el vicio, el mal. Dios se agrada del que da lucha contra las tinieblas. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál fue el alimento espiritual? Que llovió del cielo y que era blanquito y que maná. Comieron el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual.
¿Cuál era esa bebida? Una roca espiritual, dice ella. Una roca es algo firme, algo que está La dispuesto. bebida quiere decir el vino. La bebida era el agua, era Cristo, la palabra de Cristo. O sea que Jesucristo dentro de ese pueblo predicaba también. Esa agua representa la palabra de Cristo, Él les enseñaba. Pero dice que no se agradó de la mayoría de ellos, lo que quedaron de Dios. Hoy en día Cristo nos habla y nosotros nos bautizamos es en Cristo. Porque eso es revelación también. El bautismo es en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, y en el nombre del Consolador, el Espíritu Santo. Ahí es el bautismo, tiene que estar nombrados ellos. No decir como dice la gente, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret y en el nombre del Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros, después del bautismo, en las aguas, vamos a comer ese pan espiritual y a beber su sangre. Porque el Señor Jesucristo dijo, el que come mi sangre y bebe mi sangre, hace parte de mí. El que no, no. ¿A qué se refiere esto? Hermanos, los bautizados tienen derecho a comer ese pan y ese pan que representa la carne de Cristo y ese vino que representa la sangre de Cristo. Así ya como decía aquí el hermanito Hansel, claro, es ya la sangre de Cristo. Allá esa roca espiritual es Cristo. O sea, Cristo siempre estuvo al lado con ellos en ese pueblo y les enseñaba. En ese pueblo también había profetas. Ana, que era hermana de Moisés, eran de la familia, era profeta. Bienaventurada la familia aquí que tiene profeta, la familia de él. Eso es una bendición, una familia de profetas. Gloria al Señor. Una familia de profetas, una familia de pastores, gloria a Dios. Toda la familia sirviéndole a Dios, gloria a Dios. Eso es grande, hermanos, que los dones de Dios son preciosos. Así sea solo el don de sanidad, así sea solo el don de hablar en lenguas o solo el don de aconsejar. Yo digo solo no porque sea pequeño, porque todos los dones son grandes. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. Dios les dio a comer pan del cielo. No tenían que cocinar, no tenían que trabajar, sino solamente ellos se levantaban, cogían un vasito, una vasija y se lo llevaban. Y Dios les dijo, van a comer van a recoger lo que se puedan comer. Y entonces siempre el vivo. No, yo voy a comer doble, para que yo soy más vivo que los demás. Entonces yo me como una libra, pero no voy a coger 2 libras porque soy más inteligente. Y se la llevaba para la casa. Y una se podría y amanecía llena de gusanos. Y quedaba solamente la ración que él se podía comer. Les dijo, el día sábado, el día viernes, recojan el doble. O sea, ahí sí recojan 2 libras para que no trabajen el sábado, no tengan que salir a buscarlo. Pues no le obedecieron a la señora. El día sábado madrugaron a ver qué encontraban y no encontraron nada. Desobediencia a Dios. A pesar de que ya tenían en su casa la comida. Dios hoy en día nos manda que nosotros nos apartemos del pecado del mundo. No del mundo, porque es imposible que uno se suba a un bus y no haya violadores, pecadores, homosexuales, pero todo un montón de demonios que uno se baja de un bus cargado, sin fuerzas. Es imposible que nosotros hagamos del mundo, pero sí nos cubrimos de lo que el mundo hace. Entonces, cuando uno sube a un bus en el nombre del Señor Jesucristo, limpia esto de todo espíritu inmundo, yo guárdame de los ladrones y todas las cosas. Entonces, estas personas, viendo las cosas que Dios le dio maná, empezaron a decir, no, pero nosotros queremos carne. Nosotros en Egipto comíamos carne de faisán, cebollas, puerro, no sé qué, un poco de comida. Es mentira. Eran esclavos. El único que comía carne de faisán y de animales era el faraón y su corte. El resto no más. Eso no era para ellos eran esclavos. Ellos apenas trigo, haba, cebada, la leche de sus cabritas, de sus ovejitas y para de contar y agüita, no más. Pero ellos allá se rebelaron y dijeron, no, nosotros ¿cómo comíamos en Egipto? Y Dios dijo, ¿qué quieren? Queremos carne. Dios les vamos a dar carne. Les mandó perdices. Y amontonaron todo el mundo, encontraron las perdices listas ahí, y apenas vieron esa carne, se llenaron la boca y murieron. No pudieron comerse eso. O sea, Dios les dio, les concedió, pero no lo pudieron tragar. Pero sí murieron atragantados de eso. Hoy en día Dios nos dice, no peque, y nosotros venimos a pecar.
No fornique, tu cuerpo no es para la fornicación. Y uno quiere dormir con una, con otra. Una locura. Queda como los egipcios, trastornado. A lo último termina uno acosándose con hombre o con animal. Bien. Verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó. Aquí soy muy decente, aquí dice a jugar. Se levantaron a fornicar, a tener relaciones sexuales desmedidas. Esa vez, en Moisés, cuando él estaba recibiendo las leyes de Dios, cuando bajó, el pueblo estaba en la peor orgía que ha habido en esta tierra. Ni los romanos la hicieron, que las orgías de los romanos eran muy contadas. Todos violando allá a los hijos, las esposas, hijos con hijos, esposas con hijos. Eso fue una locura tenaz, el desenfreno. Entonces aquí, a eso llama idolatría. Ni seáis idólatras como algunos de ellos que quedaron, pues lo sentó a comer y a beber y no más. Hoy en día también pasa lo mismo, la gente piensa en qué comer, qué beber, y no piensan en Dios. Ayunar, uy no, ayunar, no, ¿y para qué ayuna uno? ¿Para qué ayunar tanto? Yo no tengo tiempo para ayunar, uno no tiene tiempo para las cosas de Dios, nada. Pero tiene que sacar el tiempo para ayunar, para leer la Biblia, para orar, para venir a la iglesia, para recibir la imposición de más, para comer ese pan espiritual, para beber ese alimento espiritual que también es alimento. Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y están en el bautismo de Moisés. Entonces, ¿cuánto más nos va a exigir Jesucristo en el bautismo de Él? Estamos bautizados en su sangre, en su nombre. Ahí quedan el nombre de los tres: Jehová, Jesús de Nazaret y el Consolador. Ese es el problema. Ni tentemos al Señor como también ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces Dios les mandó un castigo, pero también les mandaba el remedio. Y entonces ellos se acostumbraron, dice, Dios nos castiga, pero a los 3 días nos sana. Verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ellos empezaron a murmurar desde que salieron. Bueno, Moisés, ¿usted a qué nos trajo aquí? Nos trajo sin tiendas de campaña. ¿Usted para qué nos trajo aquí a morirnos? ¿Usted a qué nos trae caminando? Un pueblo terrible, ¿no? Se quejaban por todo. Todo era queja, murmuración. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? No murmurar, hablar. ¿Con quién? Con el que tiene uno el problema. Si es conmigo, pues usted dice, venga, hermano, tengo que decirle esto, aquello. A otro hermano, venga, tengo que decirle, no me gusta esto o aquello, pero no murmurar, porque es un pecado grande ante el Señor. Y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este ciclo. Nosotros alcanzamos los fines, ya decimos, estamos en el fin, hermano, usted está que acaba. Entonces alistemos las maletas de santidad, de obediencia y bendición, porque ya esto se está acabando. Ahora dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, cuídese usted mismo. Usted no cuida a los demás, no ponga a decir, ese está pecando, ese está allá. Cada cual verá. Usted responda por lo suyo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que tenéis, lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para poder soportar. Uno tiende a mirar la carne, a mirar, por ejemplo, con lujuria a la mujer y todas las cosas. Entonces dice, Dios, ahí está la tentación, pero Dios da ¿qué? La fuerza para que nosotros lo hagamos. ¿Cómo lo hacemos? Siempre acordémonos que somos hijos de la luz. Siempre acordémonos que somos hijos de Dios. Nosotros no somos hijos del diablo para estar mintiendo, para estar robando, en fornicación, en adulterio, en eso. Nosotros somos hijos de Dios para estar en santidad y en obediencia. Entonces ya vamos 2 bautismos. Nos habló del primer bautismo, que era un bautismo familiar. Ahora estamos hablando de un bautismo congregacional. Más de uno se bautizó porque fueron cubiertos con agua. Bien, continuamos. Este bautismo representa también un lavamiento, ¿no? Bautismo de Juan. Mateo capítulo 3, del 12 al 15. Mateo 3, del 12 al 15. Amén. Mateo 3 del 12 al 15. Entonces démonos cuenta esta responsabilidad que tenemos tan grande, que los bautizados en Moisés murieron por estar en murmuración, en fornicación, en adulterio, en idolatría, murieron.
Y Jesucristo es superior a Moisés. 3. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es la representación misma de Dios. Y dice que ahí murió si por el bautismo de Moisés murieron todos y quedaron en el desierto por desobediencia, en el bautismo de Cristo ya no es quedaron muertos en un desierto, sino nos espera un fuego eterno, que es el que Jesucristo dijo, yo vengo a librarlos de eso, a salvarlos. De eso es lo que nos salva el Señor. Bien. En Mateo 3:13 vamos a hablar ahora del tercer bautismo, que es el bautismo para perdón de pecados, de lavamiento. Mateo capítulo 3:1, pues leamos desde el 1. ¿De dónde salió este bautismo de limpieza? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo no se arrepiente. ¿Qué es arrepentirse? Sentir un dolor terrible de que yo pequé. Segundo, no volver a cometer el delito. Y tercero, resarcir el daño que yo le haya hecho. Por ejemplo, yo robé. Entonces yo digo, uy, yo no había robado a ese hermano lo que él tenía allí, pues eso es injusto, él lo necesitaba también. Entonces yo siento un dolor terrible y voy y se lo devuelvo y le digo, ve, yo le había robado esto, pero le recompenso con esto además. Eso es arrepentimiento, eso es conversión y a eso estamos llamados nosotros. Pero no podemos después del bautismo estar en ese juego porque el Señor nos puede dejar tendidos, o sea, muertos, físicamente, pero espiritualmente no, porque el alma ya Dios la coge para salvación. O sea que cuando uno se bautiza y peca, lo castiga a Dios en la carne y puede llegar a matarlo, pero el alma no se pierde. Pero son casos muy extremos. Un hermano que llegue a eso es porque ya está muy rebelde. Dios le avisa, le dice quieto, le manda consejeros, le manda doctrina, usted lee en la Biblia, se sube a alguien y que usted no conoce, le habla. Es Dios que está avisándole que ponga pilas, porque viene dificultad. Bueno, 3:1. Verso 3. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas. ¿A qué se refiere? Aquí Juan Bautista fue mandado a preparar un pueblo, pero le dice voz que clama en el desierto. O sea, cuando usted clama en el desierto, ¿qué frutos obtiene? Ninguno, no lo escucha nadie. Usted le está hablando a un poco de arena. No hay vida, están muertos. Y esa es la prédica que hizo Noé allá cuando el diluvio, le estaba predicando a un desierto. ¿Cómo así, hermano? ¿Estaba en un desierto? No, pero la gente no entendía. Moisés también les predicaba y no entendía. Jesucristo les predicaba y no entendía. Hoy en día nos predica y no entendemos. ¿Qué es no entender? Que nos dice que pecar es malo y nosotros salimos y cometemos el pecado. Con toda la conciencia y con toda la falta de pensar. Entonces aquí, ¿qué es este bautismo en Juan? Estamos en el tercer bautismo, que es para perdón de pecados. Dice, preparad el camino del Señor. ¿Cómo un cristiano prepara ese camino de Jesucristo? Es el camino, ¿no? La verdad y la vida. ¿Qué? ¿Camino a dónde? A Dios. A Dios. Camino a Dios. O sea, Jesucristo es el que nos va a indicar cómo llegar a Dios. Y Jesucristo dijo, ¿quieren ver a mi papá? Mírenme a mí. Y cómo uno mira a Cristo en los evangelios. Y cómo uno mira a Cristo cuando uno ve a Cristo en su peor enemigo. En la persona que más odia. Y usted no siente rabia, sino siente dolor, amor. Dice, no, yo para qué le digo. Preparar el camino del Señor, enderezar las sendas. Dios mandaba que enderezar la senda quiere decir, si el que está robando no robe más, el que está mintiendo no mienta más, el que está en adulterio respete a su esposa, el que no se ha casado respete su cuerpo, porque el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. El que está en las drogas, en el alcohol, que se aparte de eso. Apartar, eso es preparar la senda enderezar la senda, caminar derechito. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenían el cinto de cuero alrededor en los lomos, y o sea que era representación de Elías, que se vestía así. Era para decir que venía un profeta grande que venía a traer una enseñanza grande, que era la de perdón de pecados. En el verso 13 al 15 dice, el bautismo de Jesús. Jesucristo fue bautizado grande, pero el bautismo de Juan es para perdón de pecados no más. Pero hay otro bautismo que es el de Jesucristo, que llevamos para allá. ¿Cómo es? Jesucristo nunca pecó.
no cometió pecado, no deseó la mujer de su prójimo, no gritó a nadie, no humilló a nadie, no robó, no mató y sin embargo lo colgaron en una cruz como si hubiera cometido todos esos delitos. De eso nos quiere salvar el Señor, porque esa cruz es para esos, para los ladrones, para el adúltero, para todo. Y entonces dice, Jesucristo se arrima a Juan, verso 13, dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. En esa época habían piscinas, estaban las piscinas de Siloé, había piscinas dentro que le habían colocado los romanos. ¿Por qué Jesucristo no se bautizó en una piscina? Porque son aguas corrientes, aguas que se mueven. En una piscina eso está contaminado. Es en aguas que se mueven, las aguas que se mueven, eso me lo dijo un hermano de la iglesia, yo no lo sabía, que cuando el río va y cae, el agua se purifica, yo no sabía eso. Bueno, pero el bautismo es en río, porque son aguas corrientes. El bautismo tiene que ser una persona grande, no un bebé. Y el bautismo tiene que ser sepultado en agua de arriba abajo, como sepultaron la familia de Noé en el arca de Noé, como sepultaron toda esa congregación que pasó en Israel. Así que Jesucristo fue a buscar ese bautismo de sepultura, no de aspersión, sino de inmersión. Verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo no necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan tenía un espíritu de discernimiento. Cuando ve a Jesucristo, esta es una persona santa, una persona que da un bautismo en fuego. Y Juan le dice, yo necesito ser bautizado por usted. Usted no tiene ningún pecado para que yo lo bautice. Usted tiene que bautizarme a mí. Pero el Señor Jesucristo le responde, verso 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, ¿la justicia qué es? Ir al bautismo. ¿Y cuál era la justicia? Que Jesucristo no había cometido ningún pecado, pero nació de una mujer, estuvo 9 meses en un vientre, nació por una vagina y el día que él nació hubo sangre, hubo placenta, hubo llanto. Jesucristo lloró. Jesucristo no nació por una oreja, ni cayó un huevo, ni fue un platillo volador. Esas son cosas que se inventaron los hombres, ni la cigüeña. Jesucristo nació como todo. Y todos los hombres fuimos deshechos de la presencia de Dios por el pecado de Adán y Eva. Jesucristo también nació como todos los descendientes de Adán y Eva. Él lo cobijaba esa ley que Dios le dio la espalda al hombre. Y entonces el Señor Jesucristo le responde, deja para que se cumpla toda justicia. O sea, ¿quién es más santo aquí que Jesucristo? Levante la mano. Ninguno. Entonces, si Jesucristo siendo totalmente santo se bautizó, ¿por qué nosotros no, que estamos llenos de maldad? Inclusive nos bautizamos y todavía seguimos rondando en el pecado y en el mal. Seguimos. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Jesucristo necesitó también el bautismo del Espíritu Santo, pero fue un bautismo inmediato y fue un bautismo en agua para perdón de pecados que no tenía Jesucristo. Inmediatamente recibió el Espíritu Santo de una vez. Y miren lo precioso. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre estaba reconociendo a su Hijo. No necesitó como algunos padres de aquí de la tierra que los demanden por alimentos, por paternidad responsables. El mismo Padre dice, este es mi Hijo, sacando pecho y honrándolo, porque ese Hijo lo honró aquí en la tierra. No gritó, no vociferó, no le hizo daño a nadie. Él sí honró totalmente al Padre. Y Él nos dice, sed santos como mi Padre es santo. Él sí lo conocía. Y el papá también lo conocía. Dice, este es mi hijo. Ahora Él nos conoce a nosotros y nos dice, ustedes son mis hijos. Entonces nuestra honra es hacerlo grande a través de decirle al pecado no. Cuando usted le dice al pecado no, honra a Dios. Cuando usted se abraza con el pecado, honra al diablo. Porque el diablo dice, vamos. Y usted dice, vamos. Y siguen abrazaditos. Y el diablo feliz. Ya es hora que le diga al diablo, nos divorciamos. Ahora sí, de verdad, ya no. Chao. Chao. Gloria. Verso 18. Bueno, hasta ahí. Y luego el diablo se le presenta al Señor Jesucristo. Y es probado el Señor Jesucristo allí. Pero Jesucristo comienza el ministerio después de que es bautizado en agua y recibe el Espíritu Santo. Antes no comenzó el ministerio. Ahí arrancó a pelear con el diablo. Así es, hermanos, que ustedes también, hoy que vinieron a la iglesia a buscar de Dios, van a tener pelea. Pero también les voy a decir el armamento. Hay que vestirse el armamento, la cabeza con la salvación. Y la salvación se da en el bautismo.
Ahí le dan a usted el casco de la salvación. ¿Por qué casco? Porque cuando usted se cae hay que proteger el cerebro. Ahí, en el cerebro es el primero porque ahí nacen los pensamientos. Luego la coraza de la justicia protege el corazón. Del corazón nace ¿qué? Los malos pensamientos, las lascivias, todo es de aquí. ¿Sí ven que van conectaditos? Lo que sale por la boca sale del Luego el cinturón de la verdad, es decir, un cinturón es todito. Estar en la verdad, porque si yo digo una mentirita, así sea que llama noble, ya uno está perdiendo puntos. La espada del Espíritu Santo, que es, esta es la espada, esto es lo que hay que esgrimir. Cuando se le aparezca a Satanás con palabras de la Biblia, no palabras de hombre, eso que le dicen a usted, mira acá esta oración, como si usted fuera bobito y no pudiera hablarle a Dios. Tiene que, así, si no lo digo y si lo digo, no, eso es religiosidad. A Dios se le habla es con el corazón. Mire, papá, tengo este problema con mis hijos, con mi esposo, con mis hermanos. Mire, papá, estoy pelado. Mire, los bolsillos pelados y tengo que pagar agua, luz y teléfono. Así decía mi pastor. Eso acaba y le decía, mire, en el púlpito. Decía, mire, yo con los bolsillos pelados tengo 5 bolsillos y todos vacíos. Y aquí tengo agua, luz, teléfono. Y yo decía, Dios mío, este Señor, ¿cómo le habla así a Dios? Pero a Dios hay que hablar así, le hablaba con el corazón. Dice, él pide y se te hará. Amén. Bueno, ahora vamos a ese bautismo es de inmersión y lo tomó Jesucristo. Hechos capítulo. Ahora vamos a otro, el último bautismo, el bautismo en fuego. Entonces hay bautismo familiar, bautismo congregacional, el bautismo de Juan que es para perdón de pecados. Hay personas que tienen solo el bautismo de Juan, pero hay que tener el bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Es una pregunta que uno dice, bueno, ¿yo cómo hago para ser bautizado así como Cristo? Yo quiero que también descienda como una paloma sobre mí. Quiero sentir eso que sintió Jesucristo allá en el Jordán. ¿O no? ¿Quién no quiere? Capítulo 2. Yo quiero ver a Dios. Como Jesucristo dice yo, mi Padre y yo nos vemos. Yo quiero ver a Dios. Bueno, Hechos capítulo 2. Verso 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Sí, ya es un bautismo de perdón de pecado. Bautícese cada uno, no familiar ni congregacional, sino cada uno de nosotros vamos y nos bautizamos en Cristo. En el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. Y cuando usted ya esté bautizados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el bautismo en fuego. O sea que estar uno bautizado, que significa ser lavado, porque ahí en esas aguas, como decía en primera de Pedro, no es que le lave a usted el cuerpo, sino que es una conciencia que cuando usted sale de esa sepultura del agua, usted nace una criatura nueva. Verso 39. Porque para vosotros es la promesa para vuestros hijos y todos los que están de lejos, y cuando el Señor Dios llamare. O sea, todos los bautizados son llamados. Bueno, ahora vamos al capítulo Hechos 2, Hechos 2 del 1 al 4. ¿Cómo se recibe y en dónde se recibe el Espíritu Santo? Una pregunta que uno se hace, bueno, ¿y a dónde yo busco el Espíritu Santo? ¿Dónde lo venden? El Espíritu Santo no se vende regalado, gratis. Date la mano al que le gusten las cosas gratis. Porque el Espíritu Santo es poderoso. Y todo el que tiene el Espíritu Santo es más que le regalaron a uno 1 kilo de oro. El que tiene el Espíritu Santo realmente es rico. Así pague arriendo. Así no tenga inodoro, 2 mudas, con la que acuesta y con la que se levanta. Pero esa persona es más rica que el que tiene y no comparte. Bien, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 1 dice cómo se recibe el Espíritu Santo. No, pongan cuidado y verán. Cuando llegó el día de Pentecostés, una fiesta judía, estaban todos unánimes juntos, como estamos aquí. O sea, por la primera razón para recibir el Espíritu Santo es estar juntos. No es que yo pienso una cosa, usted piensa otra, y usted piensa, no, que el bautismo sí, que le echen a una agüita, y el otro dice que no, que es sepultado, y el otro que Cristo sí, que Cristo no, que la Virgen era virgen, y que la Virgen sí no era virgen. Se devanan los sesos en unas cuestiones que no son tan importantes como cuestionarse usted, ¿estoy pecando? ¿Yo me voy para el reino de los cielos o me voy para el infierno? Eso sí debería preguntarse uno. Pero si María fue virgen o no fue virgen, es problema de María con Dios. Su problema es si usted está en santidad o usted está en desobediencia. Pregúntese usted eso, que eso sí es importante. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento. Como de viento. Y
viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, el Espíritu Santo no se ve porque es espíritu, pero hubo una manifestación como de un viento. La gente sintió como algo que les pasó, un frío, qué sé yo. Y estaban donde estaban sentados. Y se les aparecieron. ¿Qué estaban haciendo las personas allá en grupo? Hablando del presidente, de la suegra, de la esposa, del esposo, de la esposa del frente. No estaban orando, es así, juntos orando. Estaban sentados así como ustedes. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. ¿Sí ven? Jesucristo era mayorcito y recibió el Espíritu Santo. Aquí ellos estaban mayorcitos, estaban orando, pero ya habían sido bautizados y recibieron el Espíritu Santo de Dios. Bueno, gloria al Señor. Y en el verso, ahora, Hechos capítulo 4, o sea, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Estar en una congregación, estar orando, clamando, diciendo, Señor, dame el Espíritu Santo, yo quiero el Espíritu Santo. Así no lo conozcan. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios mora en el hombre a través del Espíritu Santo. Nosotros somos morada de Dios. Entonces usted ya deja de ser una plaza de mercado y empieza a ser un templo de Dios. Cuando el Espíritu Santo esté en usted. Ahí usted sabe que es de Dios. Ahí tiene el sello que lo va a dejar entrar al reino de los cielos. Ese sello que lo va a dejar entrar en el arca. Y el arca es Jesucristo. En el capítulo 4, versos 45 y 46 dice la palabra. No hay 45. No, perdón. Hechos 2. Versos 45 y 46. 45, 46. Versos 45 y 46 dice. Verso 45. Y vendían sus propiedades y se las traían al pastor. Y vendían sus propiedades. Y vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían. Ya leo la bufeta, pastor. Ya la cambian, no, aquí ya cambian. Y los repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando, o sea, no lo hicieron solamente una vez, sino más, sino que perseveraban unánimes juntos, orando cada día en el templo. ¿Ven lo precioso que es estar en la iglesia? Porque están unánimes. Todos los días. O sea, el Espíritu Santo los unía más, los perfeccionaba más, los amarraba más. Y comían, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir eso, es que yo soy profeta y usted no es nada. Yo soy pastor y ustedes no son. Yo sí tengo y ustedes no tienen. No, con sencillez de corazón. Todos somos allanados en el Espíritu. Y alabando a Dios, mire, ellos se reunían era a alabar a Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos, los que se iban a montar en el arca, a los que quiere salvar, porque estamos llamados para ser salvos. Entonces alguien que me diga por favor cuáles son las clases de bautismo. Familiar, congregacional, para perdón de pecados, y el de fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe ese Espíritu Santo? ¿Cómo se recibe ese bautismo de fuego? ¿Cómo se recibe? En santidad. Porque usted puede hacer una oración sin santidad y eso se llama rezar. Pero cuando usted ora con santidad, usted recibe esa vasija, está limpia por el bautismo y está lista para recibir el Espíritu Santo. Pero cuando usted está en pecado de todo, esa vasija no se puede llenar. El Espíritu Santo no entra en algo sucio. Oración, oración y alabanza. Amén. Entonces, allí nosotros vamos a crecer en el Señor y bien, en el verso 4, capítulo 4 ¿De Hechos? de Hechos de los Apóstoles, sí. Verso 12, verso 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada
por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Cabeza del ángulo de qué? De la iglesia de Dios. Todas las iglesias deben estar basadas en Jesucristo, Jesús, no en el Espíritu Santo. Hay iglesias que dicen oración fuerte al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le ora. Uno ora a través del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo es la piedra, o sea, Jesucristo es la base de la iglesia, que viene a ser la base de todo, de la cabeza de un ángulo donde se va a montar un edificio espiritual. Y en ningún otro hay salvación, ni la Virgen de Guadalupe, ni la del Carmen, ni la de los Tiestos, ni la de aquí arriba de la de Morcán, ni la de abajo de Ipiales, ni ninguna Virgen, sino en Jesús. Solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Entonces, viendo el denuedo con que Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, que se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Gloria al Señor. Ahí terminamos. Entonces, hermanos, a buscar el bautismo del Espíritu Santo, que es el que nos da el sello para entrar al reino